brazos cual su majestad. Con tu prometido, el místico dormido, invidente y mudo, te estrecha en sus brazos cual su majestad. Todos los poetas en odas floridas. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días con todos. Muy buenos días, doctora Roxana Cáceres. El Perú está hoy de fiesta. Qué lindas imágenes que compartíamos al inicio de este programa. Hoy los peruanos conmemoramos el aniversario de 3 distinguidas regiones de nuestro país. Nuestra cálida Piura, nuestra hermosa Huánuco, nuestra inigualable Arequipa. Buenos días, doctor. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Cuerpo Médico y estamos más que felices, como dice el doctor. Hoy día estamos de celebración de 3 regiones de aniversario. Nuestra linda Piura, Arequipa, Huánuco, de sus hermosas playas que tenemos. ¿A quién no les gusta tanto veranear en estas hermosas playas de Piura? Los volcanes de Arequipa, donde es mi familia, y de las hermosas tradiciones de Huánuco. Así que ellos han dejado una marca en la historia y en la cultura de nuestro querido Perú. Orgullosísimos por tener esta gran variedad de cultura, doctor. Así es. Cultura, tradición, identidad. Y por supuesto, Cuerpo Médico se une a todos los festejos de estas 3 regiones y por supuesto a disfrutar de esta hermosa gastronomía, fantástica gastronomía, riquísima gastronomía que todos disfrutamos y que hoy la producción nos ha puesto aquí en escena para casualmente observar y degustar de esta chicha, de estos chifles del norte, de nuestro rocoto relleno. Nos están engriendo que íbamos a picar, de verdad que esto es una tentación. Vamos a brindar picar y vamos con la chicha de Arequipa. Chicha piurana, así que aquí un sorbito por todos ustedes y un homenaje a todos los peruanos y a todas las regiones que hoy día están de aniversario. Qué rico, salud. Sin duda. Bueno, pero el día de hoy vamos a tener también un programa de salud, por supuesto. Cuerpo Médico es un programa que se caracteriza por llevarles a todos ustedes un mensaje de prevención, de salud, y hoy día vamos a hablar acerca del cáncer gástrico, ¿no? Un problema muy, muy serio porque tiene la tasa de letalidad más alta del Perú cuando hablamos de cáncer y nos preocupa mucho. Y cuando hablamos de la alimentación, hablamos de que gran parte de esos factores de riesgo que conversaremos más adelante son patrocinados por cierto tipo de alimentos, de sal, de ahumados, que a veces a tanto nos gusta. Hay que tener esta precaución, o de esta infección de Helicobacter pylori. Así que muy atentos porque vamos a hablar de una enfermedad que es muy frecuente en nuestro país. Es verdad, el cáncer de estómago es muy frecuente aquí en nuestro Perú y no solamente por la alimentación, sino también por las medidas de higiene que nosotros debemos tener. Y aquí sabemos la importancia, y desde aquí lo digo, del lavado de manos, no solamente en la parte preventiva del cáncer de estómago, sino de muchas enfermedades que vamos a ir conociendo poco a poco. Así es. Y nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos establecer un correcto diagnóstico, porque tiene que haber una cultura de prevención. El diagnóstico precoz es fundamental para que esto no sea lo que es una triste realidad en nuestro país, que el 80% viene siendo un cáncer avanzado y el abordaje y la expectativa de vida no es pues realmente de las mejores, ¿no? Y como siempre vamos a tener a un gran especialista que va a resolver todas nuestras dudas, nos va a explicar cómo podemos prevenirla, cómo podemos tratarla. Así que el día de hoy... No hay tiempo para más, vamos a un corte y ya regresamos aquí con Cuerpo Médico hablando del cáncer gástrico.
Cuerpo Médico tiene hoy día preparado un programa realmente muy diverso. Y dentro de ese enfoque vamos a comenzar hoy día con un enlace con Aura, que está en el Hospital Santa Rosa, en esta organización con Adiris y el hospital y por supuesto Cuerpo Médico acerca de la prevención y en este caso haciendo vasectomías sin bisturí. Adelante, Aura. Buenos días, Aura. Buenos días, doctores. En realidad, importantísimo arrancar también o continuar con la semana brindando información sobre diferentes campañas que se organizan a nivel del Ministerio de Salud, como es esta que usted acaba de mencionar, doctor, que es la jornada de vasectomía sin bisturí, que va del 15 al 18 de agosto. Es una campaña totalmente gratuita, donde se busca involucrar a la población masculina justamente en la en la planificación familiar y tener esta opción, en todo caso, como un método anticonceptivo. Algunos hospitales en los que se va a estar realizando esta campaña de manera incisiva son el Loaiza, Cayetano, el Alcides Carrión y María Auxiliadora, y donde estamos el día de hoy aquí en el Hospital Santa Rosa, que no podemos olvidar que es el mes de aniversario de Santa Rosa, así como el aniversario de esas ciudades tan lindas que hemos mencionado al inicio, como lo es Piura, Arequipa y uno más, que en breve me voy a acordar. Huánuco, ahí está, Huánuco. Muchas gracias. Bueno, entonces continuemos. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Hospital Santa Rosa. Nos acompaña el doctor Ever Álvarez Rojas, que es especialista en ginecología y obstetricia y también el jefe de la unidad de planificación familiar. Doctor, tenemos ahora mismo una intervención que se está realizando en el quirófano, pero también aquí una maqueta para poder explicar de manera eficiente cómo es que se realiza este procedimiento mínimamente invasivo. Doctor. Bueno, buenos días, Aura. Gracias por la visita al Hospital Santa Rosa. Bienvenidos. Bueno, esta oportunidad el Ministerio de Salud está organizando una jornada de vasectomía sin bisturí. Es una operación sin bisturí. Estamos organizando la jornada en Lima y Callao. Y uno de los hospitales escogidos es el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. Bien, hay que entender un poquito por qué tenemos esta maqueta. Definitivamente existen muchos tabúes alrededor de la realización de este procedimiento, pero usted nos puede ir explicando brevemente en qué consiste, porque sé que dura aproximadamente de 15 a 20 minutos. Sí, es un procedimiento ambulatorio. El paciente obviamente primero viene por el consultorio de planificación, se le hace una pequeña consejería, se pone en lista de espera y el paciente se programa. En esta jornada estamos planificando más o menos unos 55 a 60 vasectomías, juntamente con el Departamento de Gineco-Obstetricia y el Servicio de Urología. El procedimiento, como le mencionaba a usted, es ambulatorio. Ponemos anestesia local a nivel de esta zona del escroto. Divulsionamos con unas pinzas especiales, encontramos aquí el conducto deferente, sacamos de su vaina, hacemos unas ligaduras en ambos extremos y hacemos el corte del conducto, ¿no? Se hace igual en ambos lados, derecho e izquierdo, y como le mencionaba, es un procedimiento ambulatorio. El paciente viene, se opera y se va a su casa caminando. Y cuando mencionamos sin bisturí, me parece que hay que hacer hincapié en esta información, es porque no hay un corte como bastante pronunciado en todo caso. No, como le mencionaba, es una divulsión con unas pinzas especiales, divulsionamos la piel del escroto y encontramos el conducto. No se hace un corte, la recuperación es inmediata. Hablemos de la recuperación, porque justamente en este momento tenemos en pantalla también cómo se está realizando el procedimiento en el quirófano, y en realidad creo que esto es importantísimo, doctor. La preocupación de muchos hombres, en este caso que están observando el programa, es ¿cuánto tiempo me va a tomar la recuperación? Digamos, después de la intervención, ¿en cuánto tiempo se pueden ir a casa? Y luego, ¿en cuánto tiempo pueden continuar con su vida normal? ¿Cómo sería el postoperatorio? Bueno, como mencionaba usted, el procedimiento dura 20 a 30 minutos. 30 minutos el paciente se lo observa y se va a su domicilio. Se le hace unas recomendaciones. Por ejemplo, se le dice no relaciones sexuales, queda por unos 15 días, no esfuerzo físico, y después puede hacer su actividad normal. Un par de días, un reposo relativo se podría decir, pero sus actividades son inmediatas. Y las preguntas que normalmente surgen cuando hablamos de métodos anticonceptivos, especialmente orientados en los varones, ¿es reversible? ¿Qué porcentaje de efectividad puede tener este procedimiento? Bueno, la efectividad va en un 99.85%, 99%. Se dice que es un método irreversible. Hay un porcentaje mínimo que se puede recanalizar, pero es un porcentaje que va de unos 5 a 10%, ¿no? Pero obviamente los pacientes pasan por una consejería previa, claro, que están ya decididos, entonces lo consideramos como método irreversible. Definitivamente es una oportunidad
para toda la población que nos está observando. Esta campaña va del 15 al 18 y se realizan ciertas actividades y seguimientos. Coméntenos un poquito, porque igual esto se hace en la red integrada del MINSA. Claro, las jornadas son 4 días, de 15 al 18, pero nosotros seguimos programando a los pacientes por vía regular. Tenemos 2 hasta 3 turnos quirúrgicos en el Hospital Santa Rosa, así que los invito a todos los pacientes de la jurisdicción. Primero pasan por el Consejo de Planificación, se les programa y por vía regular se les opera. Totalmente gratuito. Y finalmente, doctor, con esta pregunta me gustaría ir cerrando ya. Usted, dentro de toda su experiencia, dentro del área que tiene a cargo, ¿ha visto un incremento de los hombres o de las familias, en todo caso, que optan por este método anticonceptivo? Sí, el año pasado el Ministerio de Salud también lanzó una campaña nacional donde hasta el momento tenemos más de 200 vasectomías en el hospital. Nos proyectamos que unas 300 a 400 por año y sí está en incremento. Ayuda mucho la consejería, ayuda mucho la difusión, ¿no?, por los medios de comunicación que nos apoyan en esta oportunidad. Ok, muchísimas gracias, doctor. Solamente ya ahora sí, para poder cerrar y regresar con ustedes, doctores, al set recomendaciones. Creo que es importante que los especialistas se dirijan directamente al público y digan sus recomendaciones puntuales. Bueno, invito a toda la población. Aquí tienes Hospital Santa Rosa, que les explica sobre todos los beneficios que tiene este método, que es irreversible, es gratuito. Así que los invitamos a todos y bienvenidos al Hospital Santa Rosa. Muchísimas gracias, doctor. Nos ha acompañado en este caso, aquí en el Hospital Santa Rosa, el doctor Ebert Álvarez Roja, que es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre y también jefe de la Unidad de Planificación Familiar. Doctores, regresamos con ustedes al estudio y, bueno, seguir promoviendo y apoyando estas campañas que realiza el Ministerio de Salud, justamente en convenio con todas las instituciones que están a su cargo, en este caso el Hospital Santa Rosa. Doctores, regresamos con ustedes al estudio y nos vemos en breve, porque voy a llevar pan de 3 puntas, quiero que sepan, por el Día de Arequipa y para celebrar a nuestra productora Teresa Blanco. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que es muy agradable promover estas campañas de vasectomía, que realmente los hombres están tomando conciencia ya hace buen tiempo, porque hay claramente una tendencia de los varones usando estos métodos de contracepción que son tan sencillos y que realmente por pocos minutos y localmente el costo-beneficio es realmente muy interesante y a su vez es 100% seguro, que eso es muy, muy, muy interesante. Así que alentamos a todos los hombres que esto es una cirugía de 10 minutos y ya está, ¿no? Es un gran paso para la planificación familiar, ¿no? Sí. Tan sencillo, tan fácil de poder y está gratuito. Absolutamente, yo creo que es una muy buena noticia. Pero bueno, el día de hoy, primero, antes de comenzar a nuestro tema, porque hoy ya tenemos dedicado al cáncer gástrico, recordar que hace 16 años hubo este terremoto último de Pisco y hoy tendremos este simulacro. No hay que olvidar este incidente porque los peruanos tenemos que estar preparados y hoy día tenemos casualmente un simulacro. Es un momento de reflexionar para tomar conciencia sobre lo que nos pasó, para poder tomar medidas preventivas y siempre el cuidado, como el día de hoy que va a haber un simulacro también. Así es, porque tuvimos más de 400.000 damnificados y más de 463 fallecidos. No es poca cosa y el Perú vive en un territorio sísmico y hay que estar siempre preparados y ese mensaje también lo vamos a transmitir aquí desde Cuerpo Médico porque estamos absolutamente comprometidos con la prevención y esta planificación a la cual hay que ponerle toda la seriedad del mundo. Pero, como lo habíamos anunciado, Cuerpo Médico tiene un programa hoy día dedicado al cáncer gástrico. El tercer cáncer en presentación en el hombre en el segundo y el de mayor letalidad en el Perú. Y desafortunadamente aparece casi siempre avanzado. 80% aparecen avanzados y a veces uno se confunde porque no da síntomas y para hablar de ello vamos a tener hoy día la presencia de un profesional de gran experiencia, el doctor Jorge Chuquihuanqui. Él es cirujano, oncólogo, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros aquí en Cuerpo Médico para compartir sus experiencias a todo el país, porque hablaremos de cuáles son los factores de riesgo, cómo presumir, qué cosa tenemos que hacer para diagnosticarlo y para curarlo también. Doctor Jorge, bienvenido, un placer tenerlo aquí en el programa con nosotros para poder aclarar muchas dudas y a veces vamos a ver la relación entre la comida y el cáncer, pero también sobre la higiene, como estábamos anunciando al inicio del programa, que también está relacionado con el lavado de manos, el Helicobacter pylori, dónde comemos, y para eso nuestras líneas telefónicas ya están aperturadas para que ustedes puedan realizar todas sus preguntas, en qué momento hacer la endoscopía, cuáles son los síntomas,
cuáles van a ser los tratamientos. Y para eso vamos a dejar los números telefónicos, que es el 619-0774, el 619-0776 y el 619-0777. Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Cuerpo Médico. Bienvenido, doctor. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación al programa. Me uno al saludo a nuestros amigos y bueno, también a los colegas que tengo de Piura, Arequipa, Huánuco. Y bueno, acá estoy para compartir la experiencia que uno tiene respecto al cáncer gástrico y ayudarlos con todas las inquietudes que tienen. Doctor Chuquibaqui, vamos a comenzar un poquito el programa hablando de los factores de riesgo, ¿no? Porque hace un momento nos ha hablado sin querer de la alimentación, de los ahumaditos, de los salados, de lo rico, de la higiene. Y tiene que ver efectivamente mucho de ello con la generación del cáncer gástrico. ¿Qué factores de riesgo tenemos importantes? El cáncer gástrico, para no extenderse mucho, tiene algunos factores de riesgo bastante conocidos, ¿no? Uno de ellos, el principal, hay una bacteria que muchos probablemente lo hayan escuchado, el Helicobacter pylori. Está vinculado a la gastritis, ¿no? Así es, está asociado a la gastritis, que produce una infección crónica del estómago y con el tiempo eso puede desencadenar un cáncer. Ese es el principal factor de riesgo conocido contra esta enfermedad, este cáncer que, como ha mencionado, de la parte digestiva es el número 1 con alta mortalidad y desafortunadamente en el país se diagnostica todavía muy tarde, muy tarde. Otros factores de riesgo, bueno, las personas mayores, adultos mayores, más de 60, 70 años, tienen más riesgo de realizar de tener esta enfermedad. Y respecto al tema de los alimentos, ¿no? Ahí sí hay que tener en cuenta mucho los alimentos procesados, los embutidos, alimentos muy salados. No significa prohibir estas cosas, sino un consumo moderado. El exceso de carne roja, sobre todo algunas carnes por el tipo de cocción. Nos encanta la parrilla a todos, a quien no le gusta, pero debe ser de manera moderada. Entonces, o sea, las parrilladas, comidas en exceso, son un factor de riesgo para que se presente con mayor frecuencia el cáncer gástrico. De manera excesiva, de manera reiterativa, este tipo de comidas se puede convertir en un factor de riesgo que a la larga puede producir esta enfermedad, ¿no? Doctor, ¿hay alguna relación, hablando de comida, con la obesidad y el estrés en este cáncer de estómago? En relación al cáncer de estómago en sí, todavía no hay una relación clara. La obesidad se ha convertido en un factor de riesgo para otro tipo de cáncer, que será probablemente en otro tema, cáncer de estómago, cáncer de ovario, endometrio. En el cáncer de estómago todavía no hay una relación clara. ¿La herencia y el sedentarismo? La herencia sí es una pregunta importante. Hay un tipo de enfermedad que se llama el cáncer gástrico hereditario, ¿verdad? Sí existe eso. La mayoría de cánceres de estómago no son hereditarios, pero sí hay una enfermedad que tiene que ver con una alteración genética en un cromosoma en específico y que sí puede hacer en toda la familia aparezca el cáncer. ¿Y el sedentarismo entra también, no? La actividad física es muy importante como factor preventivo en general para todos los tipos de cáncer, incluyendo cáncer de estómago. Doctor, si en la familia presentamos algún familiar con cáncer de estómago, ¿yo qué medidas preventivas o cuáles van a ser los estudios que yo voy a realizar y a qué edad, a qué tiempo? Ok, es una pregunta muy importante. Si algún familiar tiene cáncer de estómago, lo primero que hay que chequear es a qué edad le ha dado el cáncer al familiar. Si es una edad muy mayor, el papá, el abuelito de 70, 80 años, probablemente el riesgo para la descendencia sea baja, como cualquier persona. Pero si el familiar que tenemos le ha dado el cáncer a los 40 años, a los 50 años, he tenido casos de pacientes con cáncer de menos de 20 años, 18 años. Entonces ahí definitivamente hay una alteración genética que predispone al resto de la familia a tener ello. Eso nos da pie para preguntarle la edad, ¿no?, de la presentación del cáncer, porque si bien uno lo ve en gente mayor, también aparece en gente joven el cáncer gástrico. Así es, aparece en gente joven, tiene que ver con algo de los factores de riesgo que ya he mencionado, el Helicobacter pylori, pero cuando aparece en personas muy jóvenes, ahí sí tiene que ver una alteración genética en un gen en especial que se llama E-caderina, un nombre medio raro, que ya es un gen hereditario, ¿no? Pero y lo otro, si tiene cáncer gástrico, lo que se tiene que hacer en la descendencia es hacer los chequeos de endoscopía. El chequeo preventivo es la endoscopía. Y vamos a hablar un poquito más sobre este tratamiento de endoscopía, pero primero vamos a leer unas preguntas de redes. A ver, vamos a compartirla. Tenemos una de Instagram, Saraí Lima Cercado. Desde pequeña he cuidado mi alimentación debido a que tuve gastritis, pero cuando empecé la universidad y me mudé, la descuidé. Hace meses he empezado a sentir un dolor y ardor en la boca del estómago. ¿La gastritis puede convertirse en cáncer de estómago, doctor?
¿ok? La gastritis sí podría convertirse, pero no todas las gastritis se convierten en cáncer. Entonces, generalmente la mayoría de gastritis son de tipo superficial y que no producen cambios en las células del estómago, que a la larga no producen cáncer, la gran mayoría. Pero hay algunas ciertas condiciones propias de cada persona que tiene que ver con el sistema inmune, algunos genes, que predispone que esa inflamación crónica del estómago por la infección del Helicobacter pylori haga cambios crónicos, lo que se llama la gastritis crónica atrófica. Si en su endoscopía, en su biopsia le sale esta palabrita, gastritis crónica atrófica, ahí empieza a preocuparse, porque eso sí puede producir cáncer. Y si es que mencionan la palabrita metaplasia, displasia, hay que preocuparse aún más. Entonces, sí una gastritis puede convertirse, pero no todas las gastritis se convierten en cáncer. Y hablaremos un poco más tarde del Helicobacter pylori que está presente en las gastritis como factor de riesgo, pero tenemos ya una consulta de Angélica que nos está llamando de San Juan de Miraflores. Adelante, Angélica, por favor. Sí, buenos días. Mi consulta es de que hace 3 años exactamente presenté un caso de Helicobacter pylori, el cual fue tratado, y cuando me llegaron a hacerme el test de aliento, resultó de que salió negativo el examen. Ya, entonces, bueno, ya también las molestias disminuyeron, pero de acá aproximadamente hace 2 semanas siento pues que con mucha facilidad me lleno de gases, hay dolor, ardor. Cuando como algo me siento llena, o sea, mínimo que yo pueda comer, siento mucha llenura y estoy eruptando a cada momento, o sea, después de ver más o menos un lapso de 1 hora, sí empiezo con los eruptos muy frecuentes. Entonces eso me incomoda bastante, ¿no? Y no tengo la facilidad de eliminar los gases con facilidad, ¿no? Y últimamente he estado tomando muchas hierbitas de lo que viene a ser la menta, ¿no? La muña, y con eso como que ha ayudado más o menos a regularse, podría decir, ¿no? Ok, Angélica. Pero muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que esto nos va a permitir abrir la cancha para hablar acerca de esta bacteria que es parte de lo que adquirimos con la alimentación y de qué cuidados podemos tener y cómo podemos diagnosticarlo. No necesariamente hablando del cáncer gástrico, sino cómo podemos abordar el tema del Helicobacter pylori. Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria bastante frecuente, que produce una infección bastante frecuente en el estómago de la mayoría de personas. Tiene que ver mucho con el nivel de salubridad, la higiene de los alimentos, la preservación de los alimentos. Y en esto, desafortunadamente, tiene que ver mucho el estatus socioeconómico. En las zonas de más pobreza, donde hay menos acceso al agua, desagüe, preservación de alimentos, refrigeradores, esas cosas, se ha visto que hay mayor incidencia de esta infección, más gastritis, y por ende también hay una mayor prevalencia de cáncer de estómago. Entonces, de ahí la importancia de la higiene de los alimentos y qué tipo de alimentos se tener consumen. cuidado dónde vamos a comer. ¿Qué tan efectivos estas pruebas de aliento para el diagnóstico del Helicobacter? La prueba de aliento es bastante efectiva, ¿ok? Generalmente se utiliza después de haber dado el tratamiento con los medicamentos correspondientes, se hace un control con esta prueba de aliento que es bastante efectiva. Si la prueba de aliento sale negativa, significa que ha sido eliminada la bacteria, pero eso no significa que ya desapareció la bacteria. Uno se puede volver a reinfectar y bueno, y probablemente la llamada que hemos tenido es que se ha reinfectado tal vez y requiere un nuevo control, un nuevo estudio. Y ahí está el problema, ¿no? Porque damos el tratamiento, decimos ya nos eliminamos, pero no seguimos con este cuidado tan básico que yo siempre repito, el lavado de manos, porque nos libera de muchas enfermedades, el consumo de agua hervida y la higiene, y nos volvemos a infectar. Y tenemos otra llamada, doctor, de Chorrillos. Tania, buenos días, ¿cuál es tu consulta? Buenos días, lo que pasa es que a mí me sacaron el año pasado una endoscopía. Endoscopía digestiva alta y endoscopía baja, donde el diagnóstico, bueno, lo que me dice es gastritis crónica superficial, dentitis erosiva, indirecta y hernia diastal. Son los diagnósticos de la endoscopía digestal alta y de la baja. El diagnóstico es polipemia, lesiones de elevada en segundo. Bueno, no entiendo mucho, es una OY-ISP. Que no, la verdad, disculpe la ignorancia, es sigmoides, más colocación de 2 clics, es lo que me dicen que tenían que ponerme.
En sí, el año pasado me han hecho todo eso, me han sacado 4 pólipos, bueno, eso es lo que diagnostican los médicos, y aparte de ello, el diagnóstico, bueno, según lo que me dijo el doctor, que era una biopsia que me iban a hacer. Me lo sacaron todo, pero mi consulta es que persisto en el problema que tengo. A ver, me arde mucho el estómago. También a veces tengo un poco de ¿cómo se llama? De vinagreras, reflujo, Tania, ¿entiende? muy bien, Tania, hemos escuchado. ¿Y tu pregunta precisa cuál es? Sí, continúa con la molestia. ¿No? O sea, la pregunta precisa es, del todo esto que tengo, si ya me han sacado los pólipos y me han dado medicamentos, que he sido tratamiento completo, ¿cuál es el procedimiento a seguir, o voy a continuar con el nuevo problema, o hay otros exámenes que me podrían hacer? Muy bien, Tania. Ok. entendimos. Bueno, de lo que he comprendido, bueno, en su diagnóstico endoscópico no solo tiene gastritis, tiene otros problemas que tiene que tratarlos con el gastroenterólogo. Mencionó una hernia yatal, que es otro tema que puede producir los síntomas que manifiesta. Entonces requiere una reevaluación con su gastroenterólogo para tratar los otros problemas adicionales y ver si ya se ha manejado la gastritis, ¿no? Muy bien, doctor Chiquibanqui. Nos vamos ahora a Arequipa y lo recibimos con mucho entusiasmo, Ubaldo, deseándole un feliz día, un feliz aniversario. Ubaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda esa plana docente. Dios bendiga a todos los galenos de todo el mundo por esa labor muy loable que hacen. El problema es que yo vivo en pueblo del Valle del Colca. Cuando hace unos 3 años, cuando como comidas un poco pesadas como ese chaque de trigo, algo de matascas, ¿sí? Posteriormente, hace 3 años, al menos una vez por año tuve sangrado en las heces. Me dijeron que debo hacer una endoscopía, pero bueno, pueblo es pueblo, pues, y la última vez, una vez al año siquiera así sangrado. La última vez estuve más largo, una semana. De todas maneras, ¿es natural o hay que hacerse de todas maneras endoscopía? Gracias, doctor, por su... Ok, Ubaldo, respuesta. muchas gracias por tu consulta. Aquí hay un sangrado digestivo, aparentemente patente. Lo que hay que evaluar cuando hay un sangrado digestivo es ver si el sangrado viene de lo que le llama la parte alta, puede ser del estómago, o si es de la parte baja. Y una forma de diferenciar es más o menos por el color del sangrado. Si es un sangrado vivo, como le llamamos rojo rutilante, probablemente sea un problema de la parte baja, del colon o el recto, hemorroides, pólipos, tumores de esa zona. Generalmente los sangrados de la parte alta, en el tema que estamos cáncer gástrico, generalmente en el recorrido del tubo digestivo ya no va a llegar un rojo vivo, generalmente llega unas heces oscuras que le llamamos nosotros melena, heces negras que tienen un olor bastante fuerte. Entonces, generalmente un sangrado, si fuera de la parte digestiva alta del estómago, tendría que ser unas heces muy oscuras, muy llamativas, que parece que no es el caso, que el caso de nuestro oyente es un sangrado de la parte baja, ¿no? Claro, pero a veces tampoco, inclusive en el hecho de sangrados pequeños en el estómago, a veces ni siquiera se visibiliza las heces oscuras, ¿no? Porque pueden salir microsangrados y hay pruebas especiales para ver si esto está patente en la mayoría de las veces es un sangrado microscópico, claro, imperceptible, que uno se da cuenta, no se da cuenta en realidad, sino que un examen que se hace porque lo notan pálido, sale que tiene anemia, y entonces en el chequeo, en los estudios, recién uno puede encontrar el foco, ¿no? Para identificar sangrado microscópico hay una prueba en las heces que se llama el Tevenon. Entonces uno puede identificar un sangrado, lo que se llama microscópico, como causa de este. Muy claro, doctor Chiquibanqui. Tenemos todavía muchas inquietudes acerca del cáncer gástrico. Les pedimos un poquito de paciencia. Vamos al corte. Ya venimos también con nuestro momento nutricional con Milagros Aburto, pero venimos después del corte para seguir hablando acerca del cáncer gástrico aquí en Cuerpo Médico. Estamos hablando del cáncer gástrico y por supuesto estamos hablando de la alimentación, de la higiene, de los factores de riesgo, de la herencia, de que a veces no se dan síntomas a pesar que pueden algunos haber gastritis.
y de que ese bichito llamado Helicobacter pylori tiene que ser tratado, que puede reinfectarse nuevamente, que también tiene que ver con la calidad de agua, con la calidad de los alimentos y con ellos factores que uno puede adquirir un cáncer gástrico que hay que chequearse vía endoscópicamente porque a veces los vemos tardíamente y eso tiene otro manejo ya que lo vamos a ver en la parte final del programa. Pero tenemos una inquietud de Berta que nos está llamando de Surco y le agradecemos por la gentileza de su llamada. Adelante, Berta, por favor. Doctor, buenos días. Una consultita. Yo ya voy por la tercera endoscopía. En la primera no tenía Helicobacter, en la segunda tuve Helicobacter y me la controlé. Sentí un poco de mejoría porque siempre tenía reflujo y siempre tengo la boca ácida y en las mañanas siempre tengo la boca amarga mayormente. Eso es lo que mayormente me molesta. Mi última endoscopía no mostró que tenía Helicobacter, pero me mandaron el omeprazol. Pero mi gran molestia es cuando yo pruebo un pedacito de comida o algún líquido que tenga dulce, siempre la boca me queda ácida. Y en las mañanas tengo la boca muy amarga, muy amarga. Todas las mañanas, o en la noche no es cierto, tengo la boca amarga. Hoy me enjuago, obligatoriamente tengo que enjuagarme la boca porque tengo la boca muy amarga. Esa es mi consulta, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Berta. ¿Algunas características de este tema que le podemos recomendar algo a Berta? Bueno, la gastritis, como mencioné, puede volver a aparecer, las reinfecciones u otros tipos de gastritis que no tienen que ver con el Helicobacter. Y bueno, muchas veces los pacientes tienen problemas adicionales en el estómago, lo que es la unión esófago-gástrica, problemas de reflujo que puede explicar los síntomas que manifiesta la última llamada. Pero es importante por ello hacer los controles periódicos. Si tienes síntomas de manera reiterativa, hacerse controles de endoscopía, visitar a gastroenterólogo para ver si no hay algo, ¿no? O buscar algún otro problema que produzca estos síntomas, porque los síntomas generalmente son inespecíficos. Un dolor puede ser muchas cosas, puede ser gastritis, puede ser cálculos en la vesícula, puede ser, como mencioné, reflujo gastroesofágico, reflujo biliar, puede ser muchas cosas. Pero debe quedar como corolario que no necesariamente el cáncer gástrico da síntomas, ¿no? O sea, el chequeo es importante porque uno dice, no, yo no tuve dolor de estómago, no tuve sangrado, entonces, claro, yo no tengo cáncer. No, puede haber un cáncer aún sin síntomas y de ahí lo importante de los chequeos. Hablando del reflujo, ¿el reflujo puede ocasionar cáncer también de estómago? El reflujo gastroesofágico se ha visto como factor de riesgo para lo que se llama el cáncer de la unión esófago-gástrica y del esófago distal. Porque el contenido del estómago es ácido, es un ácido bastante irritante, y cuando sube al esófago produce unos cambios de esofagitis, el esófago de Barrett se llama, y eso con los años sí puede ser producir, y eso ahí sí tiene que ver mucho el sobrepeso. El sobrepeso aumenta el riesgo de reflujo. El reflujo crónico produce esofagitis crónica, la esofagitis crónica produce esófago de Barrett y puede producir lo que es cáncer de la unión esófago-gástrica. Entonces todo está relacionado. Y tenemos una llamada de Abancay. Miriam, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctores. Muchas gracias por su atención, muchas bendiciones. Yo hace años atrás, como 10 años, me encontraron gastritis, ¿no? Me hicieron unos análisis allá en Lima, de tal manera que me dieron, pensaron los médicos que hasta ya tenía el cáncer, pero cuando me hicieron la biopsia me sacaron unas plaquitas, a los 15 días me dieron el resultado, gracias a Dios salió negativo, pero me dieron a tomar Ulcemex HP10 por 15 días, y ahí quedé bien, estuve bien porque empecé a llevar todas las dietas, las cosas que me dijeron los médicos que tomara, tanto natural. Yo constantemente estoy tomando el aceite de linaza, ¿ya? Y aparte, claro, tomo mis pepitas de linaza, todo. Pero ahora últimamente estoy viendo, doctor, de que el lado izquierdo de mi estómago me duele demasiado. Por decir, yo no lleno todo mi estómago, me empieza a doler. Y la boca se me está poniendo nuevamente amarga. Miriam, ¿cuál es tu consulta precisamente para poder Yo quiero saber si es que puedo volver a tomar o cómo puedo hacer no sé si el Helicobacter ha regresado nuevamente a mi estómago a pesar que tengo cuidado y si puedo volver a tomar el Ulcemex HP10 que hace años me recetaron, ¿no? Esa es mi consulta. Perfecto, Miriam, gracias por compartirlo. Algo muy importante que he escuchado o que me llama la atención es que se ha hecho la endoscopía hace 10 años y después no se ha hecho más controles.
Algo que en el país está fallando, nos falta una cultura de prevención. La prevención significa hacerse chequeos cuando uno no tiene síntomas o cuando uno no piensa que pueda tener algo. Entonces, y en el caso del cáncer gástrico, uno debe hacerse los chequeos, empezar los chequeos a partir de los 40, 45 años, tenga o no tenga síntomas, y repetirlos. No significa que ya se... ¿Cuánto tiempo? Generalmente las recomendaciones son cada 4 a 5 años, si es que no hay síntomas. Si es que hay síntomas, hay que repetirlo a las veces que sean necesarios y repetirlos. No es que ya me hice una endoscopia hace 10 años, como menciona, y se acabó el tema. Claro. Hay que repetirlos periódicamente para descartar o encontrar algo cuando está pequeñito, ¿no? Entonces, la primera endoscopía preventiva vendría a ser a los 40 años. 45 después, aproximadamente, cada 4 a 5 años, sí. Muy bien. Claro, y hay que chequearse regularmente porque hay una suerte de predisposición que hay que atender de todas maneras. Si es que hay predisposición familiar, como habíamos conversado hace un rato, familiares que han tenido cáncer... Con mayor razón. Hay que empezar mucho antes todavía. Muy bien, y nos vamos otra vez a Arequipa. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz día, Pilar. Buenos días a todos. Sí. Feliz aniversario. Adelante, Pilar. Gracias, aquí con todos los festejos. Llama por un tema. Mi hija de 22 años que le diagnosticaron que tenía Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, le han dado omeprazol y otros medicamentos para que combate el Helicobacter. ¿Ya? Pero ella no ha llegado a tomar porque no toleraba prácticamente, se bajó de peso, todo el tiempo náuseas. Entonces, no tomaba el medicamento y lo vomitaba. Ya. Le cambiaron también la medicación. No sé, ahorita no recuerdo bien qué medicación, pero el caso es que he tratado con dieta Ok, Pilar. Te hemos entendido un poquito la pregunta acerca de la no tolerancia a los tratamientos para el Helicobacter, que dicho de paso son antibióticos, ¿no? Porque al margen del omeprazol, que es algo que se da para el tema de la acidez, principalmente son antibióticos porque el Helicobacter es una bacteria. Y es una bacteria que se combate con un esquema de antibióticos. Correcto. Que a veces hay que repetirlo y hay varios tratamientos, ¿entiendes? Así es, sí. Muchos pacientes no toleran la primera línea de tratamiento. Hay diferentes opciones que se pueden modificar de acuerdo a la tolerancia. Hay que pedir una revelación con su médico tratante para que le pueda modificar y cambiar el tratamiento, ¿no? Que debe completarlo porque de otra manera va a persistir la infección por esta bacteria. Claro que sí. Y bueno, ya llegó el momento de nuestro bloque nutricional con Milagros Aburto, hablando del tema. Alberto vibra cuando dice ya llegó el momento de nutrición. Se emociona. ¿Cómo estás, Alberto? Roxana, nuestro invitado. Amigos, estamos de celebración. Arequipa, Huánuco y de donde viene mi sangre, Aburto, de Piura. Así que brindo con chicha, con anís, con aguardiente por esas ciudades maravillosas que hacen que este Perú siga creciendo. Y no hay nada más rico que unos buenos chifles bajitos de sal. Y los puedes hacer al horno también. Pero vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos cáncer de estómago y estamos en tratamiento? Vamos a empezar primero hablando qué tenemos que hacer para evitar llegar al cáncer de estómago. Más allá de todas las recomendaciones que estamos escuchando, hay cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista nutricional y es no abusar de la sal. Ojo, no abusar. No estoy diciendo que coman sin sal, porque la sal yodada, que además es un tema de salud pública desde el año 1980 o un poquito antes, nos va a servir para formar las hormonas tiroideas. Entonces, tenemos que consumir la sal yodada, pero consumir poquita, no consumir salado. Punto importante, cuidarnos de las brasas. Y esto quiere decir no solamente parrillas, sino también pollo a la brasa. Porque cuando en las brasas, en el carbón, en la madera, cae también la grasita de estos productos, de estos alimentos, suben unos humos que dan sabor, que se pegan al alimento, se pegan a la ropa también y son responsables del cáncer de estómago. Entonces, no te digo que no comas parrilla. Eventualmente, no te digo que no comas pollo a la brasa, que además lo exportamos al mundo. Pero eventualmente, y si es al horno, porque ahora utilizan otras técnicas, a gas, qué sé yo, puedes cocinarlo, puedes consumirlo.
punto importante, cuidarnos de los embutidos también, mucha salazón. Y también hablan de muchos alimentos que andan en vinagres, como los picles, que también hay que cuidarnos un poco. No les digo que no coman, sino que aprendan a tener la moderación en la elección de los alimentos. ¿Qué tenemos que hacer para tener una mejor salud cuando tenemos cáncer de estómago y estamos en tratamiento? De hecho, la pérdida de peso es una de las mayores condiciones que nosotros vamos a ver en las personas que tienen cáncer de estómago. Hasta el 60% de los estudios demuestran que un 60% de las personas pierden mucho peso, hay pérdida de apetito, puede haber diarrea, estreñimiento, llagas en la boca, sequedad. Por lo tanto, los puntos importantes es elegir frutas y verduras. Algunas de las frutas y verduras que son las más elegidas o las mejores pueden ser pera, manzana, como la que ustedes ven acá, membrillo, y se sugiere que se consuma como en compota. ¿Por qué la textura? Porque por el tratamiento podemos tener más boca seca, que no nos va, o sea, menos salivación también, llagas en la boca. Por eso es importante que antes de ir a un tratamiento oncológico vayas y visites a tu odontólogo para que tu dentadura, tu boquita esté bien y no pierdas la posibilidad de comer y no utilicemos otras alternativas de alimentación. Entonces, en compota es mucho más fácil también para consumir champiñones, zucchinis, espárragos, zanahorias. Se dice que hay que evitar de pronto tomate, coliflor, brócoli, porque pueden causar un poco más de dispepsia, flatulencia, y es preferible disminuir o dejar por un tiempo el consumo de estos alimentos. Puedes darle a la comida también un rico sabor poniéndole el ajo entero, lo pones y lo sacas sin necesidad de consumirlo. Productos lácteos bajos en grasa, porque con la pérdida del peso también vamos a perder masa muscular. Con la pérdida de la masa muscular probablemente tengas mayor dificultad con el movimiento. Y lo que las guías recomiendan es que mantengas de alguna forma la actividad física para seguir fortaleciéndote, para que tu sistema inmune también se fortalezca y tu conducta y tu actitud ante la situación también se vea fortalecida. Entonces, tienes que consumir productos lácteos bajos en grasa. Proteínas como las del huevo, y se dice, es mejor de pronto consumir la clara. Eventualmente, si toleras bien la yema, ponla, porque en la yema también hay muchos nutrientes que van a ser muy útiles. Si vamos a las proteínas, vamos a esta esquinita donde están los pescados. Se sugiere que los pescados sean mejor los blancos, que son un poquito más fáciles de digerir. Recuerden que si nosotros comemos fritos, va a haber más grasa, se va a quedar el alimento en el estómago y se va a retrasar el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, tiene que ser la comida más blanda, como ya hemos aprendido aquí en Un Momento de Nutrición. Aceites. Puedes utilizar el aceite de oliva, por ejemplo, pero se sugiere que no se haga fritos, sino que tú puedas utilizar un poquito, ¿no es cierto?, cuando ya el alimento esté cocido. También puedes optar por algunas menestras, y lo que hay que darle preferencia en estos casos es hasta, se puede dar proteínas, 1 gramo por kilogramo de peso o hasta 1,5 gramos por kilogramo de peso, debido a que hay un catabolismo, una destrucción de tejidos en el cuerpo. Sin embargo, hay que elegir proteínas magras, como las del pescado, por ejemplo, que no tengan mucha grasa, aves, disminuir las carnes rojas en todo caso, y la textura puede ser al horno, al vapor, calor seco, calor húmedo, no fritos. Aceite se utiliza cuando ya la preparación esté hecha, que la mayoría de las proteínas que recibamos sean de origen vegetal. Para ello, una buena mezcla de menestras con cereales, de preferencia integrales, como la avena, el arroz, fideos, y tu comida puede ser variada, puede ser rica. Importante, en muchos de los casos se debe dar de comer hasta en 6 o 10 veces al día, porque sienten que hay una sensación de llenura rápida, porque hay náuseas cuando hay vómitos. Si sientes la boca seca, puedes tener un algodoncito o beber sorbos pequeños de agua, el algodoncito mojado, ¿no? Y si hay llagas en la boca, por supuesto, asistir a la atención con el odontólogo, con tu médico, para ver cómo te podemos ayudar. Y desde el punto de vista nutricional, puedes hacer purecitos espesos para que puedas tener una mejor tolerancia al tratamiento. Así que con todo esto nos vamos al resumen.
Consumir una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, al menos 2,5 tazas de frutas y verduras. Reducir el consumo de carnes procesadas, ahumadas, curadas y alimentos preservados con sal. De preferencia, utilizar proteínas vegetales, hidratarte, tener un ambiente relajado y confiar que las cosas siempre van a mejorar. Así que, ¿qué les parece? Hoy estamos on fire todos. Así es, y hemos aprendido, y gracias por tus consejos. Y le damos un enfoque integral. Te voy a mandar mi factura. ¿Ah? Te voy a mandar mi factura. Ah, ya, ¿Cómo ok. que gracias? No, pero este enfoque que le damos alimentario a este problema ahora del cáncer gástrico me parece muy importante y estos consejos los valoramos muchísimo. Y como bien dicen, no más vale un sol de prevención que 1.000.000 de curación. Así que háganse sus exámenes a tiempo. Muchas gracias, Milagros. Gracias, Milagros. Y bueno, le pedimos a todos ustedes, queridos amigos, que tienen sus preguntas, espérenos un momentito, vamos al corte y ya regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. Tenemos pendiente todavía el tratamiento para cerrar este tema tan interesante que es el abordaje del cáncer gástrico. Estamos hablando del cáncer gástrico y tenemos todavía muchas inquietudes al tintero. Y les pedimos, por favor, que sus preguntas sean chiquitas para poder abordarlas en este corto tiempo. Y vamos con José de San Juan de Miraflores. Adelante, José. Doctor Tejada, muchísimas gracias por el pase y también a la doctora Roxana, gracias. La doctora Milagros, a la doctora Aurea, todos ahí y a la responsable de todo, Teresa Blanco, pues que verdaderamente tienen un staff espectacular. Y feliz día Arequipa, feliz día Piura y feliz día Huánuco. Y mi consulta es, quería saber si lo del cáncer del estómago podría afectar la fertilidad, porque dice que puede llegar hasta el ovario para poder encargar a la cigüeña en un caso que quiera tener un bebé. Muchísimas gracias, doctor. Ok, José, muchas gracias. Cuéntenos, doctor, fertilidad con cáncer gástrico. En general no hay mayor alteración, pero sí cuando hay un cáncer muy avanzado puede hacer lo que se llama metástasis a los ovarios. Hay una entidad bien conocida que se llama tumor de Krukenberg, que es el cáncer salta al ovario y bueno, afecta a toda la parte. Lo que sí puede pasar es que la quimioterapia puede afectar la fertilidad cuando eso se da, ¿no? Claro que sí, ya cuando está en tratamiento puede. Así es. Muy bien, y vamos con otra llamada. Nos vamos hasta Jauja. Marta, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, Marta. Marta, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Marta. Una pregunta concisa. Marta, ¿podrías bajar el volumen de tu televisor, por favor, para escucharte? Quiero preguntarle al doctor... Ya, bájalo. Tengo una nieta de 19 años que le han diagnosticado seroglobulina alta. Entonces ella sufrió antes de hepatitis. Quisiera saber qué es eso, doctor. Sáqueme de duda, por favor. Muchas gracias. Muy bien, Marta. No le escuché bien. ¿La pregunta? ¿Qué nos pregunta? Si le habían diagnosticado a su niña hace unos 2 años el examen de... Seroglobulina. Sí. Bueno, lo que le han encontrado a su niña no está en relación con el cáncer de estómago, sí. Claro. Habría que revisar bien el resultado y consultar con su médico tratante. Habla de una seroglobulina alfa, ¿no? Pero yo no la conozco muy bien, así que yo no le podría dar un alcance al respecto. Pero tenemos ya otra pregunta de Huánuco, de la hermosa ciudad de Huánuco, hoy día de aniversario. Wilder, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Muy buenos días a los señores médicos o especialistas en gastroenterología, ¿no? Y buen día a todo el Perú. Mi pregunta es, las deposiciones con rasgos de sangre, ¿puede ser un síntoma del cáncer? Ok, muchas gracias, Wilder. La respuesta, Wilder. Sí, ya lo mencionamos anteriormente, la sangre en las deposiciones puede significar cáncer, puede ser otro problema. Hay que hacer otras preguntas, otras evaluaciones para ver de dónde viene ese sangrado, ¿no? Entonces, claro. Hacer las evaluaciones correspondientes generalmente con un gastroenterólogo. Yo con respecto al sangrado sí quisiera insistir en este mensaje, doctor, si me lo permite, que efectivamente, si el cáncer sangra de manera difusa, puede haber estas heces negras que son típicas de la melena y el sangrado digestivo alto.
Pero lo más frecuente en los cánceres más bien es el microsangrado, o sea, hay que tener la evaluación de la sangre oculta en heces a través de un examen que hay que hacerlo también. Correcto. Porque acá lo que se trata es diagnosticarlo oportunamente y para ello hay que invitar a todos nuestros televidentes a que se hagan su endoscopía regularmente porque a veces mucha gente no tiene síntomas y lamentablemente en el Perú se encuentra en el 80% un cáncer avanzado. Y hablando de cáncer, doctor, ya diagnosticado, ¿qué alternativas tenemos de tratamiento para el cáncer precoz o para el cáncer avanzado? Bueno, las opciones de tratamiento, los pilares oncológicos son 3, cirugía, quimioterapia y radioterapia. El principal tratamiento actualmente es cirugía y va a depender de en qué etapa está el cáncer, si es una etapa temprana o una etapa avanzada. Pero en general a la mayoría de pacientes se les puede ofrecer un tratamiento quirúrgico, ya sea de manera convencional con un corte o de manera laparoscópica, que son una cirugía mínimamente invasiva con cortes pequeños que se hace actualmente en la mayoría de centros. ¿Y eso va a depender de dónde esté el tumor y del tamaño del tumor y de la biología del paciente? Depende de varios factores, la localización, el tamaño, qué tan extenso está, cómo está el paciente, la edad, todo ello determina, ¿no? En un paciente generalmente si está en muy mal estado, bueno, hay que hacer una cirugía rápida, una cirugía convencional, pero si es un paciente en buen estado y un tumor que no es muy grande, se puede optar por la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva y después de eso hay que ver el resultado, lo que se llama, la gente le conoce como el grado, la etapa del cáncer, para ver si va a recibir su tratamiento posterior, que es la quimioterapia, ¿no? ¿Y la quimioterapia? Sí. ¿Cuáles vendrían a ser, doctor, las recomendaciones para los pacientes en esta etapa de cirugía, quimioterapia y radioterapia que están pasando por cáncer de estómago? Bueno, número 1, hay que consultar con un especialista en el tema. ¿Ya? El especialista en el tema es un cirujano oncólogo, tiene que verlo para poder tratar de manera adecuada el cáncer, ¿ok? Y seguir todas las pautas correspondientes. Los pacientes le tienen mucho miedo a la cirugía, le tienen miedo a la quimioterapia. Todo lo que hacemos es para poder ayudarlos. Obviamente tiene sus efectos secundarios, pero hay que tener una buena comunicación con el paciente, tener la empatía necesaria para que el paciente pueda completar todo el tratamiento, ¿no? Claro, doctor, y esta quimioterapia neoadyuvante que se está haciendo ahora, a veces inclusive se la hace antes de la cirugía, ¿verdad? Actualmente hay algunos estudios que en algunas etapas de la enfermedad se puede dar quimioterapia antes de la operación para lo que se llama reducir el tumor y efectivizar el tratamiento quirúrgico. Entonces, muchas veces como lo he mencionado, la mayoría de cánceres vienen en etapas bastante avanzadas, grandes, y la quimioterapia los reduce y se puede después operar con más facilidad. La del estribo, ¿el cáncer gástrico se puede curar? Se puede curar en etapas precoces. Cuando está en etapa avanzada, generalmente lo que hacemos es un control por cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de qué tan avanzado esté, pero la única manera de poder, por decir, curar es la prevención. Si uno lo previene, lo detecta en etapas premalignas o precoces, uno puede curarlo. No hay tiempo para más. Muchas gracias, doctor Chuquillanqui. Gracias por su experiencia puesta al servicio de todos nuestros televidentes. A todos ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Un saludo muy especial a estas 3 regiones que ya los hemos reiterado el día de hoy, de Piura, Huánuco y Arequipa. Y mañana, no se olviden, tenemos un gran programa hablando de los accidentes cerebrovasculares, estas hemorragias, trombosis, embolias que mañana veremos aquí en Cuerpo Médico. No se lo pierdan y ya nos conectamos con... Conecta Perú. Hasta mañana. El viste dormido, invidente y mudo, te estrecha en sus brazos cual su majestad. Con tu prometido, el viste dormido, invidente y mudo, te estrecha en sus brazos cual su majestad.